Muy buenos días, muy buenas tardes, que nos compartamos, o creo que ya son buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Mario Luis Fuentes, soy el titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas y he tenido esta enorme distinción que me ha dado la UNAM de construir, fortalecer un espacio más de los que tiene la UNAM para pensar eh, la época, pensar las violencias, pensar las injusticias y obviamente eh, generar con todos ustedes un sentido de hacer mucho más, lo digo como UNAM, para resolver los grandes desafíos o grandes problemas nacionales. Entonces, como ustedes saben, les agradezco mucho. Ya sé que el día de ayer iniciaron, ya tienen los materiales de la primera sección. Y bueno, pues mi diplomado es la suma de muchos años, casi 10 en que hemos contado con la reflexión de muchas investigadores, representantes, dirigentes de acciones civiles, gente que está en las áreas de justicia, gente que está en la investigación, que ven los distintos desafíos desde las movilidades o desplazamientos forzados. Y obviamente lo que tratamos es que transmitirles a ustedes el estado del arte, que sabemos, qué es lo que no sabemos, qué preguntas tenemos que hacernos, y siempre con una mirada crítica, crítica en el tema del desafío de un mundo que calificamos muchos como enormemente desigual y hoy atrapado en una enorme epidemia de violencias. Bueno, como ustedes saben, son 216 horas. Nos esforzaremos muchísimo para que sea muy relevante para todos ustedes. Ayer seguramente les comentaron la integración de los 178 que tenemos registrados. Y en ese sentido quiero enfatizar el enorme esfuerzo, trabajo que ha hecho y hace la profesora Cristina Hernández, quien lleva, digamos, la parte académica, y obviamente a todo el equipo. Está Angélica Pérez, la licenciada Angélica Pérez, está Narda Martínez, está Jessica Olmos, que son los que ayudan a esta cátedra a hacer esta parte de la difusión de conocimiento, la reflexión y obviamente las otras dimensiones. Hacemos investigación y también hacemos un enorme esfuerzo, no suficiente como todo, para generar esta reflexión, para enfrentar desigualdades y violencia, y por eso los distintos premios a la mejor tesis de maestría, licenciatura, ensayo, a la tesis al mejor planteamiento multimedia. Lanzaremos este año dos concursos nuevos, a lo mejor corto cinematográfico, y obviamente también lanzaremos un concurso de cuento infantil. O sea, como bien sabe nuestro invitado, Jacobo Dayan, el gran desafío de nuestras generaciones es movilizar y estar en un proceso de constante crítica, crítica pero con acción. Y por eso le agradezco mucho a mi amigo Jacobo Dayan, que sin duda no solo es leía recientemente, releía su texto sobre Weimar, ¿no? Y recientemente otro texto que hizo con el poeta Javier Sicilia, Apocalipsis y Reforma. Y bueno, es un activista, un conocedor de las distintas procesos de búsqueda de justicia, verdad y paz, y es hoy director del Museo Memoria y Tolerancia eh, de la UNAM, No, entra al del Centro Cultural Tlatelolco. Centro Cultural Totonac. Fue director de contenidos. Gracias, Jacobo. Estoy leyendo tu currículum y es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, profesor en la Ibero, conferencista y activista, pero sobre todo eso, es un hombre que ha estado y estará en la lucha, en la discusión, en la reflexión de una situación que sin duda vemos preocupante, pero sobre todo con necesidad de activar y tener el desafío de reconstruir o construir lo que se tiene que construir. Entonces, como ustedes saben, le daremos la palabra a Jacobo Dayan y posteriormente habrá un espacio para preguntas y comentarios de ustedes. Le voy a pedir a la profesora Cristina Hernández que modere esa sesión
Y por lo pronto les doy la bienvenida a la UNAM. Tengo el enorme privilegio como titular de la cátedra extraordinaria de la UNAM, darles la bienvenida. Sean bienvenidos a su universidad. Para nosotros es una enorme alegría, gusto, orgullo tenerlos y obviamente que sigan siendo parte de este enorme privilegio de ser universitarios. Los bienvenidos a los que han estado, están, los que siempre han estado y los que están ingresando por primera vez a la UNAM, a la gran, lo digo porque la Universidad de la Nación, que tiene que tener el tamaño de la nación, me refiero en términos de compromiso. Dicho eso, bienvenidos, bienvenidas. Jacobo, te doy la palabra, te escuchamos para posteriormente escucharlos. Les pido que pongan en silencio sus micrófonos y te escuchamos, Jacobo. Un abrazo, Jacobo. Gracias, como siempre, de ser tan solidaria conmigo. No, muchas gracias a la cátedra, a ti, Mario Luis, y bueno, a las compañeras, a Cristina, a Narda, Jessica, Angélica, por la invitación, la confianza, para hablar me parece, uno de los temas centrales que deberían estar atrapando la discusión en el mundo entero. Y creo que de manera equivocada, buena parte de la discusión más profunda sobre la situación actual del planeta o de los países se centra en la crisis del Estado, en la crisis de las democracias, en la inoperancia de la ONU, pero dejamos de lado el problema más de fondo. En una discusión, bueno, la clase o la sesión habla de las violencias del siglo XXI y la cultura de paz como proyecto civilizatorio. Y buena parte de las discusiones que están llevando, sobre todo en Europa, porque creo que el tsunami les llegó antes allá, son sobre la crisis civilizatoria. Es decir, más allá de la crisis del Estado, de la crisis de la democracia, de la crisis de las instituciones multilaterales, del derecho internacional, hay un problema mucho más de fondo que es una crisis de un proyecto civilizatorio. Y entonces trataré de enmarcar esta reflexión alrededor de esto. La humanidad, sobre todo evidentemente Occidente, que es un poco el referente que tenemos en buena parte del planeta, eh, ha venido cambiando de proyectos civilizatorios por siglos. Es decir, si partimos, entendemos Occidente como la mezcla de judio-cristiana con Roma o Grecia, es decir, Jerusalén, Grecia, Roma. Hemos atravesado distintos proyectos civilizatorios, entendidos estos como un proyecto que la humanidad se abraza intentando contener la barbarie, para lo cual coloca unos valores a preservar y algunas instituciones garantes de esos valores del proyecto civilizatorio. Y si entendemos que el primer proyecto civilizatorio de Occidente seguramente es Roma, es la Iglesia, a partir de ahí hemos venido transitando a distintos proyectos. Evidentemente los proyectos se van desgastando, la institucionalización del proyecto y de los valores va desgastando el modelo, se va corrompiendo el modelo, y entonces pasamos del modelo donde el imperio y la iglesia eran los garantes del proyecto, y hemos transitado a proyectos donde es o el feudo o el imperio, y ya he traído más a nuestra época. Evidentemente podemos identificar la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos como dos grandes proyectos civilizatorios. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ese proyecto muere. El proyecto nacido y sustentado en la razón, en los derechos del, así se llamaba, hombre y ciudadano, del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa de origen, se desgastan, el Estado como garante, se desgasta, la República como garante del proyecto se desgasta, entramos a una espiral de violencia demencial desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y a partir de ahí la humanidad crea un nuevo proyecto civilizatorio. Creo que todas y todos sentimos que algo en el mundo está quebrado. Bueno, lo que está quebrado es el proyecto civilizatorio. Y trataré de enmarcar ese proyecto en los valores y los garantes de ese proyecto.
Antes de ello, me gustaría repasar, no sé si yo pudiera compartir pantalla, algunas, aquí ya estoy. Sí, ya puede compartir Bueno, pantalla. para entender a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de paz. Esta página es una página de la UNESCO y la UNESCO entiende por cultura de paz una serie de principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas, en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción al desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. Bueno, todo este rollazo lo que nos identifica y realza de manera clara es de que hay una serie de principios a resguardar que están enmarcados en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como elementos como la democracia, la tolerancia, etcétera, que abordaré más adelante. Entonces, habría que entender cuáles son esos principios que son el corazón, en teoría, de el nuevo proyecto civilizatorio. Y a partir de esos principios que identifiquemos como los valores a resguardar, entenderemos cuál era la intención de la humanidad a mediados del siglo XX. Naciones Unidas nace, de hecho, hace una semana, el viernes pasado, cumplió 80 años. No es poca cosa. 80 años suenan, se dicen rápido, pero ninguna institución política de este tipo internacional había podido durar tanto tiempo con unos claroscuros enormes. Bueno, entonces veamos a qué se refiere los principios que dice la cultura de paz están definidos y enlistados en la Carta de Naciones Unidas. Bueno, esta es la Carta de Naciones Unidas, es decir, el documento que se firma hace 80 años, que marca una ruta, una hoja de ruta a través de la cual la humanidad pretende eh, crear un proyecto civilizatorio. Y lo que dice es, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, evidentemente se hace referencia a las 2 guerras mundiales, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, claramente habla de una época, es decir, hoy diríamos los derechos fundamentales del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, es decir, ahí hay un primer elemento de principio a preservar y a resguardar, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. La parte de derechos humanos vamos a verla un poco más adelante porque hay otro elemento que se suma a esta Carta de Naciones Unidas y aquí me gustaría centrarme en esta frase que dice el derecho, los derechos de las naciones grandes y pequeñas. ¿A qué se refiere cuando se habla de naciones grandes y pequeñas? Nos parecería obvio que los estados tienen una igualdad entre sí, no importa su tamaño. Bueno, eso es completamente de avanzada, la primera vez en la historia de la humanidad. Y en esto, Yuval Noah Harari, este gran divulgador de la historia, ha hecho mucho énfasis en recientes conferencias que ha dado. Si nosotros revisamos la cantidad de recursos que destinaban los estados o las entidades políticas, no importa si se llamaban estados, imperios, feudos, es decir, y la iglesia, las organizaciones políticas creadas en la historia de la humanidad, hasta antes de la mitad del siglo XX, ¿cuánto dinero de su presupuesto destinaban a la guerra o a la defensa, a los ejércitos?
Bueno, Yuval Noah Harari hace un estudio y nos dice que entre el 60 y el 80% del presupuesto de las entidades políticas se destinaban a la guerra. Entonces, imaginemos el siglo XIX o de ahí para atrás hasta donde queramos, estados, imperios, feudos, iglesias, que el 80-60% de lo que recaudaban, de lo que podían ejercer, se destinaba a la guerra. Evidentemente, estábamos en un mundo donde imperaba el valor de la fuerza. La fuerza era quien normaba las relaciones entre las entidades políticas. Otra vez, imperios, feudos, estados, como lo queramos ver. Eso dejaba muy poco margen de maniobra, pues para lo que hoy entendemos el desarrollo, es decir, la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, eran estados completamente volcados en la violencia. Que por primera vez en la historia, otra vez, mediados del siglo XX, los estados hayan decidido que sus relaciones se van a normar a partir del derecho internacional, ha permitido que los presupuestos, y Yuval Noah Harari hace esa reflexión, si hoy en día vemos cuánto se gasta en presupuesto en relación al Producto Interno Bruto de los estados, bueno, eso en el más grande de los estados ronda entre el 6 y el 8%. Hoy hay una discusión en Europa enorme porque ante la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea está en una discusión de si debe elevar su gasto en defensa al 5%. Bueno, nada más veamos el margen. Si se gastaba entre el 60 y el 80 y hoy los estados gastan entre el 5, el 6, el 8% en militar, en lo militar, evidentemente podemos entender de dónde vino esta gran explosión educativa en salud, en investigación, en cultura, en infraestructura, en desarrollo científico que hemos vivido en las últimas décadas. El Estado, los estados han sido capaces de generar bienestar a sus poblaciones a partir de la reorientación del gasto. Esta no es una charla sobre economía, pero sí me parece que es muy interesante y muy importante resaltar que los estados decidieron normar sus relaciones, otra vez, hace 80 años, a partir del marco de la ley, del derecho internacional, y eso permitió una reducción brutal en cuanto al gasto militar. Primer elemento a destacar, ese, las relaciones entre las naciones grandes y pequeñas. Y continúa la Carta de Naciones Unidas, el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, brevemente diciendo que se comprometen a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Es decir, se crea la ONU y como corazón de las Naciones Unidas se coloca al marco internacional y se crea una institución, otra vez, hay un intento fallido décadas atrás con la Liga de las Naciones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero se crea un órgano supranacional, multilateral, que busca ser uno de los garantes, es decir, uno de los pilares garantes de un proyecto civilizatorio que ya entendemos tiene una primera pata en que las naciones respetarán el derecho internacional y de esa manera normarán sus relaciones. Primer elemento. Segundo elemento que nos decía la Declaración de Cultura de Paz de Naciones Unidas son los derechos humanos. Hoy nos parece obvio que todas y todos y todes tengamos los mismos derechos, que la dignidad humana es universal, pero otra vez parémonos en el mundo de 1945. Bueno, la Declaración Universal se firma en el 48. Pues las mujeres no gozaban de los mismos derechos ni en papel. Grupos étnicos y raciales tampoco lo hacían. En los Estados Unidos, por ejemplo,
la población afroamericana no gozaba de los mismos derechos. En montón de países, minorías étnicas y religiosas no gozaban de los mismos derechos. En algunos países, quienes no fueran ciudadanos de ese estado no gozaban de derechos. Por primera vez en la historia de la humanidad, se da un reconocimiento universal a la dignidad humana. Repito, suena obvio, pero es un salto enorme. Y se firma esta Declaración de Principios. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es una ley, no es un tratado internacional, no es una convención internacional, es una declaración. Es decir, es una hoja de ruta, una declaración de principios. ¿Qué dice otra vez? Veamos, ya vimos lo que dice el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. Veamos qué dice el preámbulo. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre del 48. Y lo que dice el preámbulo, que es lo que nos dice cuáles son las intenciones de este documento, dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y bueno, ya lo demás es lo de menos. En un documento se está reconociendo que todas y todos tenemos, por el simple hecho de ser humanos, igualdad de derechos e igualdad de dignidad. No hay seres humanos. Venimos de la Segunda Guerra Mundial cuando se firma esto, cuando se pensaba que había razas superiores, cuando se pensaba que había seres humanos superiores, que había evidentemente en ese mundo todavía una supremacía del hombre sobre la mujer, que no había un reconocimiento a la diversidad sexual, es decir, había muchos elementos que nos decían que el mundo no era así, pero se declara un documento como una hoja de ruta que nos ha llevado pues 80 años ir construyendo un marco de derechos. En algunos países más sólido, en algunos países menos sólido, en algunos países se garantizan más derechos, pero hay un reconocimiento como parte del proyecto civilizatorio del reconocimiento de la dignidad humana al centro del proyecto. Otro de los elementos que se consideran parte central del proyecto civilizatorio es la contención de las violencias. Es decir, tenemos por un lado la relación entre estados, tenemos en otro lado el reconocimiento universal de la dignidad humana y faltaría un elemento que intentara desde el marco legal e institucional contener las grandes violencias. Y para ello se firman varios documentos, el primero de hecho un día antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer tratado en materia de derechos humanos que se firma en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, es un documento de nombre muy largo, Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es decir, la humanidad empieza a generar un marco legal que ya existía previo a la Segunda Guerra Mundial con los temas de los crímenes de guerra, es decir, las convenciones de Ginebra. Es decir, esto viene desde el siglo XIX, pero en una construcción larga que empieza en el siglo XIX, hay un avance después de la Segunda Guerra Mundial con la definición y la creación del término de genocidio, y durante décadas se fue construyendo un andamiaje legal para la contención de los más graves crímenes que comete la humanidad, que se conocen como crímenes internacionales, no confundirlo con los crímenes transnacionales, crímenes internacionales o crímenes atroces, que son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Repito, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. ¿Qué dice la construcción legal de estos términos? Que no tiene mucho caso que nos metamos al detalle de cómo se tipificaron penalmente estos crímenes,
Pero lo que dice es de que la primera responsabilidad de la contención de la gran violencia recae en los estados. El primer responsable de la violencia son los estados. Y si los estados no pueden o no quieren contener la violencia, muchas veces la violencia es generada por los propios estados. Digo, estamos viviendo un mundo donde ocurren 4 genocidios al mismo tiempo. Entonces, quien es responsable de prevenir y sancionar esta gran violencia es la comunidad internacional. Hay una corresponsabilidad de la comunidad internacional para contener y sancionar la gran violencia que puede vivir el mundo. Es decir, podemos vivir violencia doméstica, violencia, por ejemplo, en México vemos el tema de los desaparecidos, es decir, hay violencias internas y luego tenemos unas violencias que explotan hasta niveles que podrían alcanzar el genocidio como el intento de destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico o religioso, los crímenes de lesa humanidad, que son ataques generalizados o sistemáticos contra población civil, los crímenes de guerra, que solamente se cometen en guerra contra población civil, contra instalaciones civiles, con ataques desproporcionados o el crimen de agresión, que es la violación a la integridad territorial, soberanía e independencia de los estados. ¿Y quién debe ser el marco o quién es el garante de un proyecto que intenta, en segunda instancia, otra vez, la primera responsabilidad de prevenir esto y sancionarlo es de los estados? Pero si los estados no pueden o quieren, hay una corresponsabilidad internacional. Y para ello se crean 2 garantes en el marco internacional, otra vez, multilateral o incluso supranacional. Se crean órganos multilaterales de negociación política y se crean órganos jurisdiccionales, es decir, no políticos, sino tribunales internacionales, donde los estados ceden parte de su soberanía en el sentido del enjuiciamiento a tribunales internacionales. Entonces, ¿qué instancias, por ejemplo, de articulación política conocemos? Pues conocemos, por ejemplo, en la Unión Europea, es un órgano de discusión multilateral para la resolución de conflictos. La OEA, cuando se creó, la Organización de Estados Americanos, junto con la Comisión Internacional, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por decir ejemplos, la Unión Africana, es decir, y evidentemente la ONU como espacios de discusión, de diálogo, de reflexión, de negociación, de diplomacia, para tratar de contener, prevenir estos crímenes. Ahora, ¿quiénes pueden tomar decisiones ante un genocidio, un crimen de lesa humanidad? Es decir, cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos, pues hay órganos como la Corte Interamericana o la Corte Europea de Derechos Humanos o las comisiones de derechos humanos regionales, pero cuando estamos hablando ya de la gran violencia, los únicos por el arreglo institucional político, otra vez, paradas y parados en el mundo de 1948, que puede tomar estas decisiones de prevención es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, no son todos los estados que de manera unilateral pueden tomar la decisión de intervenir militarmente. Cualquier estado puede, en su obligación de prevenir y sancionar estos crímenes, por ejemplo, emitir sanciones diplomáticas, sanciones económicas, y lo hemos visto con sanciones económicas que ha habido, por ejemplo, contra en su momento el régimen del apartheid en Sudáfrica, contra la invasión, contra Rusia por la invasión rusa a Ucrania. No de la misma manera hemos visto, desgraciadamente, sanciones por el genocidio en Gaza o por el genocidio en Myanmar o el genocidio uigur en China o el genocidio en Sudán, pero los estados pueden de manera unilateral emitir sanciones diplomáticas, económicas, tratando de presionar para prevenir estos crímenes. Pero el Consejo de Seguridad puede incluso llegar
a la utilización del uso de la fuerza. Y por ejemplo, en algunas ocasiones se ha aprobado el uso de la fuerza para tratar de contener violencias y algunas otras de manera fuera del Consejo de Seguridad, como por ejemplo cuando se detuvo el genocidio en Bosnia a partir de una decisión de un ataque por parte de la OTAN a posiciones serbias para tratar de detener el genocidio que ocurría en los 90 en Bosnia a manos de fuerzas serbias. Entonces tenemos como garantes de este proyecto macro de gran violencia organizaciones políticas, repito, regionales o hasta la ONU. Más adelante entraremos a ver cómo todo eso está en crisis el día de hoy. Y tenemos también tribunales internacionales, que hoy probablemente la más conocida, el más conocido sea la Corte Penal Internacional, es decir, este tribunal internacional que se encarga de emitir sentencias a personas o procesar a personas responsables de crímenes internacionales, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. Este es el andamiaje institucional y los valores a preservar. Repito, valores a preservar, la relación entre los estados marcadas por el derecho internacional, el reconocimiento universal de la dignidad humana y la contención, prevención y sanción de la gran violencia. Esos son los tres ejes o principios que el proyecto civilizatorio pretendió normar, proteger hace 80 años y para lo cual creó diversos garantes. El Estado primero, es decir, pero ese viene desde el proyecto civilizatorio anterior, es decir, recuperamos al Estado, pero entendamos que el Estado antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso lo que se decía en las discusiones de entonces, es de que se vivía una tiranía del Estado. Nadie podía opinar por lo que ocurría en un estado al interior. Es decir, un gobierno podía atacar a población propia, y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, y no había manera al interior de un estado de reclamar, de presionar, porque el estado era soberano, una soberanía mal entendida, es decir, pareciera que la soberanía incluía el derecho a asesinar a su propia población, a torturar a su propia población, a perseguir a su propia población, y lo que se intentó es terminar con esa tiranía del Estado, creando un segundo garante, primero el Estado y después órganos de discusión política regionales y globales y tribunales internacionales que tuvieran jurisdicción sobre lo que ocurre incluso al interior de los estados. A estos elementos se suman otros como parte del proyecto civilizatorio, y lo decía la Declaración de la UNESCO de Cultura de Paz. Por ejemplo, la democracia como un espacio político de discusión. La democracia no es ir a votar, es todo lo que ocurre que uno va a votar y vuelve a votar. Si no hay elecciones limpias, creíbles, equitativas, no hay democracia. Pero la democracia no es elegir más cosas como nos quieren hacer creer en muchos países, que mientras más elijamos, más democrático es. No, la democracia tiene que ver con contrapesos, con Estado de Derecho, tiene que ver con autoridades ceñidas a lo que dice la ley, al respeto, el gobierno de las mayorías, pero con el respeto de los derechos de las minorías, con libertad de expresión, con un diálogo plural. Eso es la democracia. ¿Qué tanto los ciudadanos tenemos capacidad de exigir nuestros derechos más allá de las elecciones? Entonces, la democracia es otro de los elementos centrales. Otra vez, veníamos del mundo de los totalitarismos, del fascismo, del nazismo, del comunismo, y lo que se intenta en este nuevo proyecto es generar condiciones de garantía de estos derechos a partir de valores democráticos. Las otros elementos son la tolerancia, entendida esta como el aprecio por la diversidad y la educación.
Bueno, ¿dónde estamos parados hoy después de que este proyecto pretendía todo esto? Evidentemente no se construyó en un día, es un constructo que vino dándose por décadas, pero los primeros autores que empiezan a identificar una crisis en el proyecto civilizatorio, yo los identifico desde principios de los 2000. Si los 90 son los años de gran esperanza, donde aparentemente el mundo había encontrado la ruta en la democracia liberal, en la democracia constitucional, en la economía de mercado, no en el neoliberalismo que caímos media hora después, en el reconocimiento de los derechos, de las libertades, y muy pronto ese modelo se pervierte y entra en crisis. Otro de los elementos centrales que ya no mencioné, que fueron creados desde la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con el tema que es el de la cátedra, en la movilidad humana. Hay una obligación internacional en el reconocimiento al derecho al refugio, como compromiso internacional a partir de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dicho eso, ¿dónde encontramos señales del agotamiento del modelo? ¿Cuáles son los grandes problemas que estamos viviendo en el mundo de hoy? Los graves y grandes problemas. Evidentemente yo colocaría, esto es una lista completamente arbitraria, pero yo encontraría 5 grandes problemas. Grandes problemas. Luego hay muchísimos otros. Tenemos un modelo económico que únicamente profundiza desigualdades. Y no hay una reflexión para el cambio de modelo económico. No vemos que haya una reflexión profunda, a pesar de los enormes esfuerzos que hacen organizaciones como Oxfam o muchas otras para llamar la atención sobre el modelo económico, no vemos muchas reflexiones alrededor. Repito, un modelo económico de devastación, de maximización de recursos, de acrecentar desigualdades. Luego tenemos otro grave problema que es el del desconocimiento de la obligación internacional a reconocer la migración y el refugio. El mundo de hoy ha dejado de garantizar el refugio. Es decir, y eso lo podemos ver en todo el planeta. Las migraciones o las poblaciones que intentan conseguir refugio, producto de los problemas que vamos a enlistar, es decir, el refugio se genera a partir de problemas económicos, de violencia, de cambio climático. Esto obliga a las poblaciones a desplazarse y luego los grandes países, entendido esto, los Estados Unidos o el norte global, desconoce el derecho al refugio. Segundo gran problema, porque el siglo XXI será el siglo de la movilidad humana. Tercer problema, evidentemente, ya no sé ni cómo llamarlo, la emergencia climática. O sea, ya creo que ya pasamos del cambio climático al no sé qué, yo ya diría, estamos viviendo una época de emergencia medioambiental en general, donde parece ser que tampoco nadie está haciendo nada en serio. Es un problema enorme que seguramente trastocará la vida en el planeta y difícilmente vemos acciones del tamaño del problema. Otro, diría yo, es la multiplicidad de las violencias que estamos viviendo en el mundo de hoy. Haciendo un repaso del siglo XX, nada más para que se den una idea, la humanidad atravesó unos bueno, ahorita los contamos, unos 6 o 7 genocidios, como momentos de gran violencia. El primero, el de Namibia en 1907, los armenios en 1915, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, después el genocidio en Camboya en los 70, el de Guatemala en los 80, el de la población kurda en Irak en los 80, el de Ruanda y el de Yugoslavia en los 90. Los conté ahorita, 8 genocidios, probablemente haya algún otro genocidio, crímenes de lesa humanidad hubo montones, es decir, y América Latina tuvo montones con las dictaduras militares. En México hubo la época de terrorismo de Estado, mal llamada guerra sucia, si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, pero hablamos de que la humanidad atravesó 8 momentos traumáticos de genocidio en 100 años. Bueno, pues hagamos el recuento de los genocidios que van en 25 años del siglo XXI. Primer genocidio del siglo XXI, Darfur,
Sudán. Segundo genocidio, el Estado Islámico perpetrando un genocidio contra población yazidí. Este se conoce muy poco. Tercer genocidio, estoy hablando de manera cronológica, población rohingya, minoría étnica religiosa, en Myanmar. Cuarto genocidio, población uigur, minoría étnica y religiosa, en China. Quinto genocidio, Gaza. Sexto genocidio, un segundo genocidio en Sudán. Es decir, en 25 años van 6 genocidios, de los cuales 4 están ocurriendo ahora mismo. Es decir, la atención mundial ha estado centrada en Gaza, pero están ocurriendo 4 genocidios: el de los Rohingya, el de los uigures, el de los palestinos en Gaza y un segundo genocidio en Sudán. De magnitudes enormes. Estamos hablando que el genocidio en Sudán es de cientos de miles de personas. El refugio generado en el genocidio en Sudán es de millones de personas. Y la atención no ha estado ahí. Pero bueno, vivimos un entorno donde en 25 años estamos viendo 6 genocidios ocurriendo de manera simultánea y multiplicidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, ahí tenemos la invasión rusa a Ucrania y tenemos países con cifras de conflicto armado como son México. En 18 años tenemos 500,000 de personas asesinadas, más de 130,000 personas desaparecidas en cifras oficiales. La cifra real podrá ser del doble. Son cifras de conflicto armado. La pregunta es, ¿hemos sido capaces de contenerlo, de prevenir y sancionar esto? Evidentemente no. Y enlisto un último elemento que me parece que está haciendo crisis o que hará crisis pronto para después entrar a entender en qué condiciones están los garantes de este proyecto. No entendemos todavía, no tenemos muy claro, pero seguramente la inteligencia artificial, con todas las ventajas que eso podría traer, traerá problemas que hoy desconocemos incluso. Trastocará lo humano, sin duda. Trastocará, hoy en día ya vemos videos, escuchamos audios que no sabemos si son ciertos. Eso lo que llevará, es decir, si son reales, eso llevará a un borramiento de la realidad. No sabremos si lo que estamos viendo es real o no. No sabremos si lo que estamos escuchando es verdad o no. Y eso necesariamente trastocará las relaciones humanas, más allá de las otras problemáticas que ya hay mucha literatura escrita sobre las potenciales amenazas de la inteligencia artificial a la vida humana en general. Y ahora, ante esto, es decir, estos grandes problemas, lo que tenemos es que los garantes del proyecto todos están en crisis al mismo tiempo. El Estado está en crisis. Todos los estados del mundo están en crisis. Las democracias, ante la irrupción de los neopopulismos o neofascismos, o como les quieran llamar, están en crisis. Hoy buena parte de la población mundial no confía en la democracia. Los populismos han borrado los elementos, se han apropiado discursivamente de los elementos democráticos. Digo, vivimos en un país donde eso ocurre, mientras ocurre una erosión democrática acelerada. Y tenemos, bueno, a un personaje como Donald Trump, pero la lista es enorme de los últimos años. Digo, en un repaso rapidísimo, tenemos a Trump, tenemos a López Obrador, tenemos a Bukele, tenemos a Bolsonaro, tenemos a Milei, a Erdogan, a Orbán, a Netanyahu, a Modi, el resurgimiento del fascismo en Italia. Sí, la lista es enorme de estos neopopulismos o neofascismos, o como le quieran llamar, pero las democracias se están trastocando. Los órganos multilaterales están en profunda crisis. Naciones Unidas hoy es un cascarón vacío, porque Naciones Unidas no tiene dientes. Naciones Unidas es un espacio donde la voluntad de los estados puede contener las violencias, pero si los estados no les interesa el derecho internacional, otro elemento muerto,
Si nos acordamos, la Carta de Naciones Unidas decía que uno de los elementos centrales es la no utilización de la fuerza y la primacía de la ley internacional. Esa ley internacional está muerta. Digo, hoy vimos bueno, la ejecución extrajudicial, o ya no sé ni cómo llamarlo, la brutalidad del ataque de los Estados Unidos a unas lanchas en el Pacífico, sin defender narcotraficantes. No salgo en apología o en defensa de los narcotraficantes, pero salgo en defensa del Estado de Derecho y digo que en derecho internacional un Estado no puede de manera arbitraria bombardear gente en unas lanchas en el Pacífico ni en ningún lado. Pero tampoco puede invadir Ucrania y tampoco puede bombardear a población civil y cometer un genocidio como en Gaza, o tampoco se puede hacer lo que está ocurriendo en tantos lugares. El derecho internacional está en crisis, si no es que está muerto. Y la ONU, por lo tanto, también en crisis. Entonces tenemos a los garantes, el Estado en crisis, los órganos, vamos, ya no les digo, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la OEA, evidentemente en crisis, la Unión Europea en crisis, todos en crisis y en crisis simultáneas. Y al fondo lo que tenemos es una crisis de la verdad y de la palabra. La verdad en esta época de la posverdad o en la época de la polarización o en la época de la que quieran, de los populismos, lo que tenemos es una verdad trastocada, una palabra desfondada de contenido y evidentemente todo eso genera una crisis moral en las sociedades, donde la indiferencia se convierte en la norma, donde no importa lo que pase, nada indigna, donde ya lo único que nos preocupa es resolver nuestro día a día y que el mundo a ver qué le pasa. Bueno, dicho esto, esa es la crisis en la que estamos. Es una crisis de ese tamaño, una crisis civilizatoria. En otras condiciones, en otros casos donde han ocurrido cosas de este tipo, y ya está ocurriendo, es decir, necesitaríamos estar repensando los principios a resguardar, es decir, cuáles son los nuevos principios. Hay que refundar el proyecto civilizatorio y para ello necesitamos encontrar otros principios o actualizaciones de estos principios y nuevos garantes. ¿Cuáles podrían ser? Digo, hay discusiones en el mundo. Por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad humana evidentemente no se puede eliminar como uno de los ejes de los valores a preservar, pero habría que agregarle, es decir, yo diría que habría que reconocer el valor de la dignidad de toda vida, no nada más de la vida humana. Es decir, ante la emergencia climática habría que incluir como elementos centrales a preservar todo tipo de vida. El medio ambiente, los ríos, las montañas, las selvas, evidentemente la biodiversidad. Y encontrar otro arreglo institucional para preservar, para tratar de contener la gran violencia. Estas reflexiones están ocurriendo al tiempo que se está repensando el Estado y repensando las democracias. Hay que repensar el proyecto. Y el proyecto, como dicen los zapatistas, y con esto termino, los zapatistas no le llaman, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no le llama a lo que vivimos crisis civilizatoria, le dice la tormenta. Y lo que dice el EZLN en sus últimos comunicados, ya desde hace más de un año, es la tormenta ya llegó. Es inevitable la tormenta. La crisis llegó y no se puede, podemos contenerla, resistir, pero la descomposición es a tal velocidad y tan profunda que no se va a poder detener. Y este deterioro o esta tormenta generará angustia, generará violencia, generará años convulsos, como lo generaron las otras muertes de los proyectos civilizatorios. Pero el zapatismo hace un llamado y dice, necesitamos empezar ya a pensar el día de después. ¿Cuál será el nuevo proyecto? Y eso me hizo pensar cuando escuché esas palabras del zapatismo, leí esas palabras del zapatismo, que también en los otros proyectos, mientras moría el proyecto civilizatorio en la Segunda Guerra Mundial, había gente pensando lo que hoy es la ONU, lo que hoy son los derechos humanos, lo que hoy son los órganos multilaterales y los tribunales internacionales.
Buena parte de nuestro trabajo, de nuestro quehacer como seres humanos, creo que está en dos líneas. La contención, la resistencia a la crisis, por un lado, y la reflexión para la construcción de un nuevo proyecto. Pero es de ese tamaño. No estamos viviendo una crisis pasajera, una crisis que eventualmente se resolverá, que algún día pronto, ojalá Donald Trump desaparezca como presidente de los Estados Unidos, termine su mandato y ya regresamos al mundo normal como estábamos antes. Pues no, regresaremos al mundo Biden, que también era un mundo jodido. Y una vez que pasen la ola de los populismos, pues regresaremos, pues pensar que vamos a regresar a una democracia increíble, pues no regresaremos a las democracias deficitarias que teníamos antes también. Es decir, no es solución. No es decir, pues pasemos, aguantemos la respiración, que pase la ola y ya regresamos al mundo de antes y que rehacemos el INE y ya con eso se resuelve el problema en México. Pues no, es mucho más profundo y necesitamos empezar a repensar, no regresar al mundo de ayer, sino repensar el mundo de mañana. Pues con eso creo que termino y espero pues comentarios o a ver qué opinan, pero sí estamos viviendo tiempos interesantes y jodidos. Jacobo Dayan, muchísimas gracias por abrir de esta manera el diplomado, no nada más el primer módulo que precisamente se llama así, el desafío de comprender la época, un complejo siglo XXI, y pues sin tomar mucho del uso de la voz, pues solamente decir que fue muy poderoso este recorrido, ¿no? Justamente de todo lo que depositamos en términos de esperanzas, de aspiraciones, pero muy fundadas y articuladas a partir de un marco jurídico internacional que creo que tal como lo plantea, ¿no? De que ahora estamos frente a un desconocimiento de algo que de hecho existe y que se planteó como, pues, como un conjunto de reglas del juego para alcanzar o para existir sin lo que hoy enfrentamos como civilización, ¿no? O entre comillas, o bueno, como sin ser pesimistas, que creo que eso es una de las mayores pues lecciones que nos ha dado en esta sesión y a lo largo y en varias en las que hemos podido tener el privilegio de escucharle, pues de pensar y en este pues bello parafraseo que me parece de la lección zapatista, ¿no? Pensar en el día después y en esa convicción que creo que tenemos que asumir, que está desde la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM, pues nos hemos asumido y que tiene mucho que ver con la propuesta de este diplomado, ¿no? Cómo pensamos y cómo avanzamos hacia el día después que nos plantea la tormenta que estamos viviendo al final del primer cuarto de un tan promisorio siglo XXI en que estamos, pues, quedándole tanto a deber, ¿no? A la humanidad, a la civilización. Entonces, pues, muchísimas gracias. Voy a ahora sí a pasar a moderar a quienes, pues, están interesadas en tomar la palabra. Tenemos, pues, todavía bastante tiempo para que nos puedan comentar lo que les provocó, sus preguntas, sus comentarios. Así que adelante pueden pedir la palabra. Eso la verdad es que siempre le da otra dinámica a estas sesiones o si quieren por el chat. Pero bueno, aquí veo a Víctor Manuel, por favor, adelante. Si pueden presentarse muy brevemente, este, a que se dedica muy rapidito y luego escucharles. Gracias. Muchísimas gracias por... Permítanme. Ya, perdón, es que teníamos repetido el audio para poder escuchar mejor, entonces se hizo eco. Me pareció muy interesante la conversación. Me gustaría preguntarle directamente al doctor Jacobo si a esta caracterización que me parece es muy acertada de la crisis civilizatoria, valdría la pena también agregar como otra capa de complejidad la dimensión material sobre la que se va sosteniendo esta crisis multidimensional, esta crisis multifacética, pensándolo en esta base material como la base material petrolera, que mencionó algunos autores que iniciaban a preguntarse sobre la crisis en el siglo XXI, pero pues no los comentó. Creo que también esa sería mi segunda pregunta. La primera es,
¿Qué impresión tiene también sobre la base material petrolera como especie de pirámide invertida sobre la que se articula el resto de la producción en la sociedad capitalista? Es decir, el petróleo como fuente energética, como fuente material, como fuente de impulso, en donde no se reduce solo al automóvil y no se reduce solo a la gasolina, sino que impera en toda la gama de la producción. Y que pues ya se alcanzó su pico. Entonces también como reflexionar también como otra capa de la profundidad de esta crisis, que mencionar a los autores que no mencionó, o no sé si los mencionó, a mí ya no los alcancé a cachar, que han trabajado en el siglo XXI este tema de la crisis civilizatoria. Y por último, sí me gustaría escuchar en este caso si me pareció sorprendente lo de los 6, 7 genocidios que están aconteciendo en el día de hoy. Entonces, finalmente también son parte de los temas de investigación que yo trabajo. La presentación breve no la hice por la computadora, pero soy Víctor Gómez, estudio en el Instituto Mora una maestría en sociología política. Mis temas de investigación son mecanismos de sobrevivencia a la violencia generalizada y las economías criminales en la región de Tierra Caliente. Y el método lógico que sigo es precisamente este tipo de aproximación desde la crisis material civilizatoria y las corporaciones ahí. Entonces, por eso, como, ¿qué opina de la crisis material también con la capa del petróleo? Los autores que podría mencionar y profundizar para poder seguir discutiendo. Y en esta tercera, pues también reflexionar un poco más sobre las alternativas en esto que había mencionado de los genocidios. Son como esos tres grandes bloques que alcancé a cachar y muchísimas gracias por tan buena presentación. Doctor, ¿le parece bien que tomemos 3 o 4 comentarios y le paso la palabra de nuevo? Sí, pero sin Oh, doctor y sin ustedes. perdón, se acabó. Gracias. Antonio Quilón, adelante, por favor. Ay, ay, perdón, creo que volví a apagar la cámara. Bueno. Bueno, pues primero muchísimas gracias por y felicitar por la presentación, estuvo bastante interesante. Rápidamente, bueno, yo soy psicólogo social y psicólogo clínico por parte de la UAM Xochimilco. Y comentario y un poco de preguntas sobre qué opinan también como esta parte al respecto, porque algo que me ha parecido muy interesante de esta cuestión de las luchas que se han hecho con respecto a todas estas convenciones, la lucha por los derechos, tiene que ver también con esta cuestión de cómo existía antes esta normalización, es decir, esta violencia no se veía como violencia, sino era como el ejercicio de poder, ¿no? Esta idea a veces de, de conquistar territorios y ganamos territorios y entonces somos los héroes porque fuimos y conquistamos otro territorio y viajamos y somos exploradores y somos muy valientes. Y eso está bien, ¿no? Y ese era el objetivo y siempre durante pues, tantos años, tantos siglos, fue como el eje pues, político a nivel global y se normalizó, ¿no? Todavía hasta principios del siglo pasado, toda esta normalización de la violencia, ¿no? Lo vemos en aspectos sociales más pequeños, por así decirlo, como que el esposo le pegara a la esposa, pues era pues normal, ¿no? Es la esposa y se tiene que aguantar, ¿no? Igual si no quiere tener relaciones sexuales, ni modo, también se tiene que aguantar porque ese es su trabajo como esposa y es normal que suceda eso. Y esta cuestión también con el ejercicio del poder, ¿no? Donde quien tiene el poder lo normaliza. Y pues me parece que el por qué también se ve como más violencia tiene que ver con el hecho de que se está reconociendo o ampliando más el término de lo que es la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? Y aspectos que no considerábamos o no se consideraban como violencia como tal, ahora sí se está reconociendo. También por eso pareciera, bueno, ese es mi punto de vista, que pareciera que ha aumentado la violencia porque es consecuencia de justamente de estas luchas por los derechos, por todas estas convenciones alrededor del mundo para tratar
pues, de contener, justamente como lo mencionaba Jacobo hace un momento, ¿no? De tratar de contener, que pues sí, es muy difícil, pero pues también me parece que es muy importante seguir en pie de lucha, pues reconociendo esta violencia y tratar de organizar todo para la no violencia, ¿no? Esta cultura de paz. Entonces, ese es como mi comentario. También, ¿qué opinan al respecto? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Cecilia, por favor, adelante. Gracias, buen día. Yo soy psicóloga y politóloga y bueno, quiero ser muy breve. Me quedaba un poco con lo que mencionaba Jacobo sobre el agotamiento de estos garantes y pues siento que desde la ciencia política se aborda sobre todo esta parte de el Estado, ¿no? Estar investigándolo desde distintas perspectivas. Pero para mí me interesa mucho como que profundizar en si el Estado ya no puede ser garante por incapacidad o por mera indiferencia. Obviamente sé que hay distintos análisis como desde la perspectiva económica, ¿no? De los intereses económicos, pero yo pienso que tiene que haber algo más allá, ¿no? No puede ser solo economicista. Y cuando hablamos de refundar un nuevo proyecto civilizatorio, o sea, qué tan atrás tenemos que irnos, ¿no? Porque pienso que si algo nos dejó el siglo XX, justo son como distintas propuestas de crítica al Estado, ¿no? Y de decir de plano, organizarnos mediante un Estado no sirve, ¿no? Pero también muchas personas consideran que estas críticas pues ya fueron superadas, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva del siglo XXI tendría que ser muchísimo más profunda, ¿no? Y ver cuáles fueron los errores de esos modelos y de esas críticas, ¿no? Entonces, creo que justo por ciertos autores y perspectivas que mencionó, me interesa bastante, ¿no? Y sobre todo que recupere como estas propuestas de los zapatistas, que creo que en el caso mexicano han sido grandes críticos, no solo del Estado, sino del neoliberalismo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cecilia y Nancy, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Ale. Yo estoy en Bolivia. Coordino un programa de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual y es un placer estar nuevamente en un ciclo educativo de la UNAM. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar, así que nuevamente muchísimas gracias por la aceptación. La verdad que ha sido un inicio de curso por demás impactante. Creo que las reflexiones que nos plantea Jacobo son realmente duras en un escenario donde, como él bien lo dice, en este momento hay niños, niñas, mujeres, hombres muriendo a lo largo del planeta y que como sociedad, que como humanidad hayamos perdido la posibilidad de, pues nada, de elevar la voz, de cuestionar, de sancionar, no solo desde el discurso, sino desde la práctica. Sí creo que nos lleva a una reflexión muy, muy profunda de la humanidad misma. Yo quiero hacer como dos comentarios, uno sobre el cierre que hizo también de la presentación, que decía, bueno, después de toda esta crisis y del fin, digamos, de este proyecto civilizatorio que viene después. Y se me vino a la memoria la época de pandemia del COVID-24 donde, sobre todo en la época más dura, donde había todo, bueno, aquí en Bolivia y creo que en gran parte del mundo, este confinamiento extremo, digamos, ¿no? Donde todos estábamos y de repente mirabas hacia afuera y poco a poco la naturaleza trataba de recuperar su espacio y su vida porque los grandes depredadores estábamos encerrados. Y bueno, en ese momento todos nos poníamos a pensar cómo recuperar la normalidad y decíamos capaz que lo mejor es no recuperar la normalidad, que no debería haber sido ese el proyecto de volver a la normalidad, sino en ese momento repensar muchas cosas. 5 años después, básicamente no hemos aprendido nada. Como humanidad estamos igual o peor, más depredadores, más violentos, más en evidente camino hacia a este fin de este modelo que se plantea como civilización dentro de esta etapa. Así que me quedo un poco con eso y comentar también que desde toda esta lógica
del populismo. Nosotros acabamos de concluir un proceso electoral que en teoría cierra esa etapa para Bolivia, 20 años de un gobierno que se enarboló desde un discurso indigenista, pero que al final terminó cayendo en absolutamente las mismas prácticas depredadoras de cualquier gobierno ultraderecha, porque nos dividió, nos llenó de heridas. Y bueno, la verdad que en teoría hay un cambio de timón, hay un cambio de discurso, pero después de las palabras de Jacobo de eso de se cierra una etapa y comienza algo mejor, todos estamos aquí también con dudas de si y ahora qué nos toca hacer, ¿no? Después de todo un proceso complejo de divisiones internas también como Estado, como país, de discursos muy eh, divisorios como país. Así que, así como hay grandes crisis, creo que cada país enfrenta también sus pequeños microprocesos de cierres de modelos, etcétera. Y así que súper interesante y muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Pues le paso por ahora el micrófono a Jacobo. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Trataré de responder las preguntas que fueron surgiendo. Eh, Hablaban del modelo central de la economía alrededor del petróleo. Yo diría que en general alrededor de los recursos naturales. Dos de los genocidios que enlisté tienen que ver con el control de recursos naturales, el de Guatemala y el de Darfur, por ejemplo. Pero si escuchamos los discursos, nuestro modelo, desde hace muchos años, nuestro modelo de progreso, o lo que entendemos y entre comillas, progreso, tiene que ver con el devastar la naturaleza. Se nos dijo que se construía un tren en aras del progreso, y para eso hubo que destruir la selva. Bueno, pues mientras sigamos entendiendo progreso en esos costos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y sí, evidentemente, el modelo alrededor del petróleo genera violencia, genera problemas medioambientales, genera buena parte de los problemas que estamos viviendo, desplazamiento de poblaciones, es decir, la consecución de energéticos es buena parte de los problemas que tenemos. ¿Sobre qué autores recomiendo? Digo, en español hay uno, y a mí me parece que es uno de los que tiene un pensamiento un poco más avanzado. Se llama Rob Riemen. De hecho, acaba de estar en México. Se acaba de ir hace unos cuantos días. Estuvo dando algunas charlas en México. Repito, él es holandés. Rob, R-O-B, Riemen, R-I-E-M-E-N. Podrán encontrar 4 o 5 de sus libros en español para combatir esta era, otro de nombre Nobleza de Espíritu, El arte de ser humanos y el más reciente, no recuerdo el nombre. Y él tiene un instituto en Holanda que se llama el Instituto Nexus, que por ejemplo, su reunión anual este año, que será en unas semanas, está intitulado Apocalipsis ahora, de este tamaño. Otro, digo, no quiero hacer cebollazo, pero vamos, Javier Sicilia y yo acabamos de publicar un libro que se llama Crisis o Apocalipsis en Taurus, donde tratamos también de reflexionar estos temas, pero si pensando en autores europeos, sugiero leer a Riemen, que tiene una visión mucho más amplia. Hay muchos que hablan de la crisis de la democracia, la crisis del Estado, la crisis de la ONU. En una visión más amplia, recomiendo a Riemen, que da problema y solución sus libros. Ahora, estoy de acuerdo que estamos ante violencias que decimos que son nuevas violencias, pero que estaban normalizadas. De hecho, ese es el cambio de paradigma. Lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma. Cuando se cambió el paradigma y se dijo el reconocimiento universal de la dignidad humana, pues emergieron violencias que antes estaban normalizadas, porque los negros no tenían derechos. O, por ejemplo, cuando decimos, pues esto de la colonización es una brutalidad. Bueno, pues entonces la violencia que se cometió en África, en Medio Oriente, en Asia, en América Latina, emerge como una violencia que antes no se miraba porque se pensaba que era la normalidad. Eso es el cambio de paradigma. Hoy normalizamos el daño al medio ambiente, cada vez menos, afortunadamente, pero sigue habiendo políticos que nos pueden decir que un tren devastando la selva es progreso. Bueno, si el nuevo paradigma fuera el respeto a toda forma de vida,
se visibilizaría esa nueva violencia. Sobre el Estado, ese es uno de los elementos más complejos. Y yo recomiendo leer al respecto, sobre todo los estados como los latinoamericanos, los últimos libros de Claudio Lomnitz, un investigador chileno que vive en México hace muchísimas décadas. En uno de sus libros, que se llama El tejido social rasgado, él habla de que el Estado moderno ha perdido capacidades, y eso lo vemos incluso en los países más grandes. Europa está en una crisis, el Estado está en crisis porque los grandes problemas de las poblaciones no pueden ser resueltas desde lo micro, sino desde lo macro. Si tenemos que recurrir a la Unión Europea o órganos de ese tipo. Y en los estados como América Latina, lo que dice Claudio es de que el Estado contemporáneo está abdicando de su principal obligación, que es proveer seguridad y justicia a su población. Si el Estado fue creado para algo, es para garantizar seguridad y justicia. Hoy los estados modernos, sobre todo latinoamericanos, empiezan a abdicar de esa obligación primaria. Si el Estado no puede garantizarnos seguridad, no debe ni de existir, no sirve para nada. O sea, si está ahí para hacer celebraciones ritualísticas, nacionalistas, y si está ahí y tampoco nos puede garantizar ni salud, ni educación, ni transporte, ni nada, pues entonces la pregunta es, ¿para qué está el Estado? Pero Claudio identifica un elemento adicional muy interesante. Dice, al mismo tiempo que el Estado no puede garantizar seguridad y justicia, cada vez demanda más soberanía. Y vemos a los gobiernos de la región hablando de soberanía una y otra y envolviéndose en la bandera todos los días, cuando no son capaces de garantizar seguridad y justicia. Bueno, ahí está parte de la crisis. Ahora, ¿qué caminos hay? En el mundo se identifican varios. Y creo que hay una tensión ahí, es decir, regresar a lo local es una alternativa, y eso sobre todo lo están promoviendo movimientos territoriales, movimientos indígenas en todo el mundo, regresar a lo hiperlocal, es decir, esta construcción del Estado-Nación está agotada, no tiene ningún sentido, o sea, ¿por qué nos sentimos mexicanas o mexicanos? ¿Qué tenemos de diferente que los guatemaltecos? Pues fuera de una bandera y un himno que cada vez nos debería dar más vergüenza, nuestros himnos y nuestras banderas, todas violentas, todas patriarcales, es regresar a lo local. Una alternativa y una tensión es regresar a lo local, y la otra es regresar o ir hacia marcos supranacionales. Pero eso genera un poco de, bueno, no un poco, mucho de miedo leyendo 1984 de Orwell, es decir, regresar o ir a mundos controlados regionalmente, Eurasia y América, y eso también genera un temor brutal. Pero creo que por ahí están las tensiones. El Estado es difícil, son tales los problemas que enfrentan el mundo que los estados son incapaces de solucionarlo ya. Los problemas son globales, no hay soluciones locales a problemas globales. O sea, nadie va a poder resolver el narcotráfico si no es de manera global. Entonces, lo que haga cualquier estado es insuficiente. Y como comentario a Bolivia y un abrazo hasta Bolivia, eh, cuando ustedes entraron en este proceso hace 20 años y cometieron la locura de elegir por voto popular a los grandes, altos tribunales bolivianos, el mundo pensó que estaban locos. Bueno, lo que ha ocurrido en México es eso multiplicado por 10,000. Si Bolivia era el único país del planeta que cometió esa locura, en México hemos decidido elegir a todo el Poder Judicial por voto popular. Es un suicidio descomunal, o como dijo uno de los grandes intelectuales del derecho latinoamericano de izquierda, Roberto Gargarella, es una tragedia jurídica autoinfligida, la mayor tragedia jurídica autoinfligida de nuestro tiempo. Un abrazo hasta Bolivia. En la pandemia pensábamos todos, yo me acuerdo que escuchábamos cosas todos los días de que de la pandemia saldremos distintos, que aquí ya estamos aprendiendo y entendiendo el daño que hacemos y tenemos que entender que lo importante son otras cosas.
Y estuvimos un año y medio, 2 años encerrados, tirando buenas intenciones que se nos olvidaron en 10 minutos. En 10 minutos. Y tenemos que entender que sí, somos una plaga, una peste en el mundo. Es decir, somos 8.000 millones de seres humanos y pronto seremos 9.000 y 10.000. Sí, no entendemos y son tiempos, como muchos intelectuales lo dijeron hace 100 años, son tiempos donde lo que reina es la estupidez. Y creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo educativo. Es otra de las reflexiones que hace Rob Riemen sobre la crisis global, que lo que dice es de que no hay democracia que se sostenga sin ciudadanas y ciudadanos educados. Y hoy tenemos un modelo educativo centrado en el mercado. El objetivo de las universidades es producir buenas psicólogas, buenos ingenieros, buenos médicos, buenos diseñadores, buenas abogadas, es decir, producir profesionistas, especialistas que sirvan al mercado y encuentren cabida en el mercado laboral. No hemos colocado al centro del modelo educativo al ser humano. Tenemos al centro del modelo, repito, al mercado. El objetivo es producir mejores profesionistas, no mejores personas. Ahí hay una crítica que se hace, te digo, esto lo dice Rieme, pero lo dicen muchos otros, donde tenemos que regresar a generar en el modelo educativo mejores seres humanos, regresar a valores humanistas y no privilegiar las capacidades, sin decir que no sirve de nada estudiar inglés o computación o las grandes cosas del mundo de hoy, pero no podemos olvidar al ser humano en el modelo educativo y hoy está fuera del modelo. Esas son las preguntas que recibí. Muchísimas gracias, Jacobo. Hay algunos comentarios en el chat que normalmente bueno, hay algunas preguntas, entonces podemos leerlas y a lo mejor tomar otros 15 minutos abusando de tu tiempo. Pero bueno, dice, pregunta Daniel Arteaga Gross, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo cataloga a Nicaragua para efectos de los genocidios anteriormente indicados, o en referencia a los genocidios anteriormente indicados? ¿Entraría en uno de ellos? Y después Alberto Quiroz bueno, comenta, abierta esta conversación, no es necesario desmontar la historia del Estado Nacional triunfante, Sí, es claro. decir, nuestros supuestos son los construidos por la Ilustración y creemos que hacemos crítica cuando replicamos sus esquemas conceptuales. El modelo civilizatorio surgido después de la Segunda Guerra Mundial solo es la puesta en marcha al extremo de la lógica liberal de crear un mercado único global, estados que privilegien la lógica de liberalidad económica, política o cultural. Y bueno, él dice que realiza su investigación doctoral en raíces teológicas del pensamiento político hispano y actualmente coordinador de desarrollo institucional en el Servicio Jesuita a Refugiados. Em, y bueno, leo la última, dice de Brenda Itzel Pérez Vázquez. Muchas gracias por sus palabras. ¿Qué opina de retomar las genealogías de algunos movimientos de lucha social que llevan años, décadas o quizás siglos resistiendo frente al embate de la multiplicidad de las violencias? Porque algunas narrativas parece que toman la idea de que el pensar el día después debe de partir de cero, como si no hubiera No. nada rescatable. Y personalmente esa concepción me parece peligrosa, aunque entiendo que usted no plantea eso, pero sí hay narrativas que pretenden romper con todo lo que se ha hecho en el pasado. Em, y bueno, Cielo Vargas, la leo, no es una pregunta, dice, están terminando con la filosofía, poesía, literatura y el cuestionamiento natural del ser humano. Bueno, Jacobo, gracias. Bravo ese último comentario, bravo. Creo que, digo, empezaré por ahí. Necesitamos recuperar los valores humanos, empezando otra vez por la verdad, la belleza, el arte, la cultura, lo que nos hace seres humanos. Es decir, ahí tendría que estar otra de las grandes apuestas. Hoy, digo, hay una frase muy famosa de Churchill hablando de esto, una anécdota de las tantas que tiene Churchill, que le dijeron cuando empezaba la guerra, cuando él llega primer ministro, y le dicen que a la hora de armar el presupuesto
para la guerra, había que hacer recortes, entre ellos a la cultura, pues porque es superflua. Y lo que Churchill contestó es, de ninguna manera, si no, entonces, ¿para qué estamos peleando? Si no estamos, o sea, Churchill decía, si no estamos peleando por lo que somos, por nuestra cultura, por la belleza, por el arte, por la creación humana, pues entonces no estamos peleando por nada, estamos peleando por dinero y por territorio. Es decir, ahí hay, creo que otra de las grandes reflexiones donde la cultura, todo está relegado, ¿no? Vamos, si vemos recortes presupuestales y a nadie le importa es los temas de lo humano, la creación humana, la cultura, el arte. Dicho esto, y regreso a las preguntas, Nicaragua, lo de Nicaragua son abiertamente crímenes de lesa humanidad. Hay un problema porque socialmente se entiende por genocidio cosas que no son genocidio. Es decir, el genocidio no tiene que ver con un ataque intencional, no tiene que ver, no necesariamente, no tiene que ver con el número de víctimas. El genocidio es el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ante lo que estamos en Nicaragua es ante un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, si estamos hablando de la represión y de la dictadura nicaragüense, ante lo que estamos es ante crímenes de lesa humanidad. Eso no quiere decir que sea menos grave que el genocidio, simplemente son perversiones distintas. Una cosa es o sea, ¿qué diferencia hay entre agarrar una motosierra y cercenar seres humanos como ocurre en México y bombardear Gaza? Bueno, pues, la diferencia es ninguna, vamos, la irracionalidad humana es total. Una se llama genocidio, otra se llama crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces no tiene que ver, hay genocidios donde los muertos, por ejemplo, en el caso del genocidio en Bosnia, en los 90, el número total de víctimas fue de 8.000. Es decir, no es un número, no es un genocidio, el genocidio no es un crimen de números. Si es por número de víctimas, en México hay 500.000 de asesinados, 130.000 desaparecidos, pues, muchísimas veces más que Bosnia. En México sería genocidio, ¿no? En México también son crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es lo que ocurre en Nicaragua. La reflexión que hizo, no recuerdo el nombre, esta persona que trabaja en el sistema jesuita me parece sumamente relevante. Evidentemente, el Estado-nación nacido de la Ilustración está caduco, muerto y es parte del problema. Y, donde no comparto, creo, es donde se habla de que la única alternativa es el liberalismo, la economía de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que parte de lo que se tiene que poner en la mesa a discutir es el propio modelo económico. Es decir, el modelo económico, el modelo de desarrollo, lo que entendemos por desarrollo, lo que entendemos por Estado, lo que entendemos por identidad, todo eso se tiene que poner a discutir y no partiendo de la nada, como se decía al final. Evidentemente, hay que retomar buena parte de los valores y principios del proyecto civilizatorio del que venimos, pero sí necesitamos actualizarlos, necesitamos refinarlos, necesitamos incluir otros elementos que no estaban en la ecuación y construir nuevos garantes. Y sí, pues la resistencia, ahí está, la resistencia ha visibilizado un montón de cosas, pero el camino no es la resistencia, vamos, la resistencia es una reacción ética ante la realidad. Necesitamos resistir y al mismo tiempo crear. No cada uno de nosotros, evidentemente no nos dará la vida, pero yo por eso digo más bien que las jóvenes generaciones son las que tendrían que empezar la reflexión del nuevo proyecto. Es decir, la muerte de este no será rápida, serán décadas o años de un estertor brutal de violencia y después pues habrá que recoger los saldos de esa gran violencia que ya estamos viendo y habrá que pensar en un proyecto que se implementará en las próximas décadas. Me parece que por eso son las generaciones jóvenes, con nuevos valores, con nuevas visiones de mundo, quienes tendrán que crear buena parte de ese proyecto. Digo, pues a nosotros nos queda contribuir a la reflexión, contribuir
a la resistencia, contribuir al inicio de esa construcción, pero eso les tocará a ustedes, no es de que esté desembarazando mi generación del problema, pero temporalmente les tocará a ustedes eso. Muchas gracias, Jacobo. Pues hay otra pregunta que creo que ya, bueno, se ha respondido, pero bueno, es una 33. ¿La leo o...? Ok. Sí, Bueno, no está el nombre está como el usuario nada más, pero dice, una vez puesto sobre la mesa lo discutido, ¿acaso no marca también los límites mismos del pensamiento liberal y las democracias de mercado? No considero equiparable la acción de un voto mal dirigido frente a los actos de las corporaciones. Finalmente son las corporaciones transnacionales, sostiene Daniel Inclán y Angelini, los actores primordiales y las principales responsables de la catástrofe. Eh, Dice, las sí. artes, artesanías, diseños y experiencias creativas humanas son necesarias en todo momento, pues permiten la liberación de la mente y la imaginación de nuevos mundos posibles. Lo anterior, claramente, no es productivo para el sistema económico moderno. Por ello, ven la necesidad de terminar con los artistas. Sin duda, es decir, otra vez, hay más responsabilidad de las grandes corporaciones. Si yo dejo no sé, de consumir popotes, pues contribuyo al problema del cambio climático, pero bueno, pues es marginal comparado con el impacto que tienen las grandes corporaciones, eso es evidente. Y también eso tiene que ser parte del nuevo modelo económico que se piense, es decir, no podemos tener países, podemos tener personas con la riqueza de Elon Musk. No nada más es inmoral, es peligroso. O sea, ese señor puede controlar estados enteros, desestabilizar regiones. Y bueno, hablando de la normalización, pues todo el mundo sigue en Twitter como si no pasara nada. Bueno, el dueño de esa plataforma no nada más es un fascista, sino el algoritmo. Eso, bueno, no sé si sepan, 60 universidades alemanas abandonaron Twitter o X, porque el algoritmo va en contra de los valores que defienden a esas universidades, la democracia, la pluralidad, el diálogo, y fomentan ideas antidemocráticas y fascistas. Medios de comunicación como Le Monde o The Guardian salieron de Twitter, abandonaron Twitter. Instituciones académicas como el Centro de Nuremberg, donde resguardan parte del origen de este proyecto civilizatorio, abandonaron Twitter. Bueno, bueno, yo también abandoné Twitter, pero que yo haya abandonado Twitter es irrelevante. Pero seguimos en Twitter como si no pasara nada. O se sigue en Facebook e Instagram sabiendo que Zuckerberg, dueño de esa plataforma, coquetea con un fascista como Trump. Bueno, no hay límite a la comodidad humana, no hay límite a la molestia individual. Es decir, yo no estoy dispuesto a perder a mis seguidores porque yo soy una persona sumamente importante. Nos sentimos en la época esta de todos tenemos algo importante que decir. Pues nadie tenemos nada importante que decir, la verdad. No pasa nada si no posteas, no pasa nada. No pasa nada si no ves lo que dijo alguien más, no pasa nada. El mundo continúa. Pero no, ahí seguimos en las redes haciéndole el juego a esta gente que está hipotecando el planeta. Por decir algunos, y la lista es enorme, hablaban de las grandes corporaciones. Bueno, pues el señor Elon Musk es más rico que buena parte de los países del planeta y a nadie parece importarle. Entonces, es parte del problema, es repensar el modelo económico, la concentración de poder y la concentración económica y la forma en que estas corporaciones después afectan o intervienen en procesos democráticos. Y la pregunta es qué democracia estamos teniendo si sabemos que hoy en día las elecciones la gana quien más billete mete, legal o ilegal. Y bueno, están las grandes corporaciones y luego el crimen organizado y el crimen desorganizado que es el público, es decir, los estados. Pues hay que repensar un montón de cosas, incluyendo evidentemente esto.
Jacobo, muchísimas gracias pues, por la sesión y por estos minutos también de diálogo. Esta edición también del diplomado es la primera que incorpora e incorporará sesiones semanales porque creemos que es fundamental hacer estos ejercicios de pensar de manera colectiva, de hacernos preguntas. Y bueno, qué mejor y qué privilegio mayor que poder hacerla pues con alguien como tú, tan admirado en lo personal y también una voz que nos parece que es muy importante escuchar. Así que pues muchas gracias en nombre del doctor Mario Luis Fuentes, coordinador general del diplomado, titular de la cátedra, por haber aceptado la invitación a abrir de manera magistral esta primera edición del diplomado internacional, Violencias en contextos de movilidad humana. Muchas gracias a los 90 asistentes que están conectados, participantes del diplomado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este esfuerzo académico, pues que eso, ¿no? Que pone en un lugar central el diálogo colectivo, la reflexión colectiva y permanente. Y pues muchas gracias y aquí estaremos viéndonos cada semana. Gracias a ustedes. Gracias y buen día. Chao. Chao, chao.